Desperté con un agudo dolor en la cabeza. El sol naciente se filtraba a través de la ventanilla rota del taxi, iluminando un escenario dantesco. El vehículo estaba volcado en la cuneta, rodeado de hierros retorcidos y vidrios rotos. No recordaba nada. Un vacío negro se extendía desde el momento en que recogí al pasajero hasta este despertar en la autopista maldita. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche me encontraba conduciendo por la solitaria autopista 666, conocida por sus leyendas macabras y accidentes fatales. La niebla espesa envolvía el camino como un sudario. Apenas podía ver a unos metros de distancia. De repente, un hombre alto y delgado, vestido de negro, me hizo una señal para que lo detuviera. Su rostro pálido y sus ojos hundidos me causaron una inquietud inexplicable. Sin embargo, la noche era fría y necesitaba el dinero. El hombre se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Un silencio sepulcral se apoderó del taxi, solo roto por el rugido del motor y el chirrido de las ruedas sobre el asfalto mojado. Comencé a sentir una extraña presión en el pecho, como si una fuerza invisible me oprimiera. La niebla se espesaba aún más, creando una atmósfera de irrealidad. De repente, imágenes aterradoras comenzaron a aparecer en los espejos retrovisores. Rostros demacrados, ojos que brillaban en la oscuridad y escenas de accidentes fatales se sucedían a un ritmo frenético. Grité de horror luchando por mantener el control del vehículo. El pasajero permanecía en silencio, una sonrisa macabra se dibujaba en sus labios. La autopista se convirtió en un infierno. Los fantasmas de las víctimas de accidentes anteriores parecían danzar entre la niebla, buscando atraparme. Perdí el control del taxi, que comenzó a zigzaguear por la carretera. Un camión se aproximaba a toda velocidad. Cerré los ojos, esperando el impacto inevitable. Desperté en un hospital, con el cuerpo dolorido y la mente aún perturbada por las horribles visiones. Los médicos me informaron que había sobrevivido a un accidente en la autopista 666. Sin embargo, algo en mí había cambiado. La experiencia en la autopista maldita me había marcado para siempre. Ahora, cada vez que conduzco, un escalofrío me recorre la espalda y el recuerdo del pasajero silencioso y las visiones aterradoras regresa para atormentarme. He intentado olvidar lo que viví esa noche, pero la autopista 666 sigue presente en mis pesadillas. Un camino que conduce al infierno. Un lugar donde la muerte y el horror son los únicos compañeros de viaje. Soy un taxista marcado por el terror. Un hombre que ha visto el rostro del horror en la autopista maldita. Un camino que nunca volveré a recorrer, pero que me persigue en cada kilómetro que conduzco. Algunos dicen que el pasajero silencioso es el fantasma de un antiguo conductor que murió en la autopista. Otros afirman que es un demonio que busca almas para llevarlas al infierno. Lo que sí es seguro es que la autopista 666 es un lugar maldito. Un lugar donde el terror se manifiesta de formas inimaginables. Un camino que solo los más valientes o insensatos se atreven a recorrer. Mis manos y pies estaban atados a una silla de metal. La oscuridad me envolvía. Solo una tenue luz roja parpadeaba en el techo de la habitación. No recordaba nada. Un vacío negro se extendía desde el momento en que recogí a los pasajeros hasta este despertar en un lugar desconocido. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, la puerta se abrió y un grupo de personas encapuchadas ingresó a la habitación. Sus rostros permanecían ocultos en la oscuridad. Solo sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Uno de ellos, con una voz profunda y gutural, me dijo: «Bienvenido al juego, taxista. Tu vida depende de tu suerte y tu ingenio». Me explicaron las reglas del juego macabro. Cada uno de los capuchas tenía un turno para lanzarme una pregunta. Si respondía correctamente, me quitarían una atadura. Si respondía incorrectamente, me infligirían un castigo. Si perdía todas las ataduras, sería libre. Si acumulaba 3 castigos, moriría. El juego comenzó.
Las preguntas eran cada vez más difíciles, acertijos macabros y enigmas sin solución aparente. El miedo me dominaba, la adrenalina corría por mis venas. Cada respuesta incorrecta era seguida por un castigo aterrador. Un golpe brutal, una descarga eléctrica, la mordedura de una araña venenosa. El dolor era insoportable, la agonía me consumía. Con cada pregunta, la muerte se acercaba un poco más. La esperanza se convertía en un lujo que no podía permitirme. Usé toda mi inteligencia, mi astucia y mi conocimiento para responder las preguntas. Analicé cada detalle, cada pista, buscando la clave para escapar de esa pesadilla. Sin embargo, los capuchas parecían estar siempre un paso adelante. Las preguntas se volvían imposibles, los castigos cada vez más crueles. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación, ni cuántas preguntas respondí, ni cuántos castigos sufrí. La noción del tiempo se había distorsionado, solo existía el dolor, el miedo y la lucha por la supervivencia. En un momento de lucidez, me di cuenta de que el juego no tenía un final real. Solo importaba la agonía, el sufrimiento, la muerte. Justo cuando estaba a punto de sucumbir, uno de los capuchas se quitó la capucha. Era un hombre que yo había conocido, un pasajero que había transportado unas semanas atrás. Me miró con una sonrisa cruel y me dijo: «Siempre supe que eras un hombre inteligente, taxista, pero incluso los más inteligentes pueden caer en la trampa». En ese instante, comprendí que todo había sido una trampa, un plan macabro para torturarme y finalmente asesinarme. Con las últimas fuerzas que me quedaban, logré romper una de las ataduras. Me abalancé sobre el hombre que me había traicionado y lo golpeé con ferocidad. En la confusión, logré escapar de la habitación. Corrí por un laberinto de pasillos oscuros buscando una salida, una luz al final del túnel. Finalmente, encontré una puerta que daba al exterior. La luz del sol me cegó momentáneamente. Respiré hondo por primera vez en horas. Había escapado del juego macabro, pero la experiencia me había marcado para siempre. Las imágenes de los capuchas, los castigos y la traición me perseguían en mis pesadillas. Soy un taxista marcado por el terror, un hombre que ha visto el rostro del horror en el juego diabólico. Un juego que nunca olvidaré, una herida que nunca sanará. Cada vez que subo a un taxi, un escalofrío me recorre la espalda. El miedo a que el juego se repita, a que la muerte me espere en la oscuridad de un asiento trasero. He dejado de conducir de noche, pero la paranoia se ha infiltrado en mi vida diurna. Cada pasajero encapuchado, cada pregunta inusual, me hace sudar frío. Hace unas noches, un hombre con un abrigo largo y una gorra baja me detuvo. Sus ojos, brillantes en la penumbra de la calle, me dieron un vuelco al corazón. Reconocí esa mirada, esa frialdad sádica. Lo rechacé cortésmente, alegando que estaba fuera de servicio. Se alejó sin protestar, pero la certeza de que no era un simple pasajero me carcome. He denunciado el secuestro, pero sin pruebas, sin testigos. La policía no puede hacer nada. Vivo con la constante sospecha de que me observan, de que el juego diabólico se reinicie en cualquier momento. La ciudad ya no es un refugio. Las calles se han convertido en un tablero mortal. Soy un taxista en jaque, esperando la próxima jugada, la próxima pregunta, la próxima prueba de supervivencia. Tal vez algún día escape de este terror. Tal vez encuentre la paz. Pero por ahora, conduzco por las calles, un prisionero del miedo, un jugador involuntario en un juego diabólico que podría costarme la vida. El frío calaba hasta los huesos. La niebla espesa envolvía la carretera como un sudario. Apenas podía ver a unos metros de distancia. Era una noche de invierno en las montañas y yo conducía mi taxi por un camino solitario. De repente, una luz tenue se asomó entre la niebla. Era una posada antigua de madera y piedra, con un letrero que decía «Posada del Descanso». Un grupo de personas me hacía señas desde la puerta. Frené el taxi y los pasajeros subieron. Eran 4, un hombre alto y delgado, una mujer de aspecto enfermizo, un niño pálido y silencioso y una anciana con ojos que brillaban en la oscuridad.
No hablaban entre ellos, solo se comunicaban con miradas y gestos furtivos. Un aura de misterio los rodeaba, una sensación de inquietud que me erizó la piel. Llegamos a la posada. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crujir de la madera y el aullido del viento entre las ramas de los árboles. Los pasajeros bajaron del taxi sin decir una palabra y se dirigieron a la entrada. Yo los seguí, con un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. En el interior de la posada, la atmósfera era aún más densa y opresiva. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las telarañas colgaban del techo y un olor a humedad impregnaba el aire. De repente, las luces se apagaron y un frío glacial recorrió la habitación. Unos gemidos angustiosos resonaron en la oscuridad y las sombras parecían cobrar vida. Los pasajeros se dispersaron por la posada, cada uno buscando refugio en una habitación diferente. Yo me quedé solo en el Dating, con el corazón palpitando a ritmo acelerado. Las puertas crujían, los objetos se movían solos y las apariciones fantasmales se manifestaban en los rincones oscuros. Era una lucha por la supervivencia, una batalla contra el terror que me dominaba. En un momento de lucidez, logré reunir el valor para explorar la posada. Descubrí un sótano oculto donde se celebraban rituales macabros y se sacrificaban animales. En una de las habitaciones encontré un diario antiguo que narraba la historia de la posada, un lugar maldito por la presencia de un demonio. Con el diario en la mano, corrí hacia la salida. La puerta principal estaba bloqueada, pero una ventana al final del pasillo me daba una oportunidad de escapar. Rompí la ventana con una silla y salté al vacío. La noche me envolvió mientras corría por el bosque, perseguido por las sombras y los susurros de la posada embrujada. Sobreviví a esa noche de terror, pero la experiencia me marcó para siempre. El recuerdo de la posada embrujada, los fenómenos aterradores y el secreto oscuro que descubrí me atormentan en mis pesadillas. He dejado de conducir de noche y cada vez que paso por una posada similar, un escalofrío me recorre la espalda. Soy un taxista marcado por el terror, un hombre que ha visto el rostro del horror en la posada del descanso. Un lugar que nunca olvidaré, una herida que nunca sanará. Las pesadillas se volvieron mi nueva realidad. Soñaba con la posada, las sombras, los gemidos y esos ojos brillantes de la anciana del grupo. No podía seguir viviendo así, tenía que buscar respuestas. Volví a la posada, esta vez a plena luz del día. La niebla había desaparecido y el edificio, aunque viejo y deteriorado, no parecía tan tenebroso. Sin embargo, un cartel en la ventana anunciaba su cierre definitivo. Decidí preguntar en el pueblo cercano. La gente del lugar me miraba con recelo al mencionar la posada. Finalmente un anciano me contó la historia. Había sido un lugar próspero hace mucho, pero una familia que lo dirigía se dedicaba a la brujería y las prácticas oscuras. Un incendio provocado por los habitantes del pueblo la destruyó parcialmente y los restos quedaron como un recordatorio macabro. El anciano me señaló un viejo cementerio al pie de una colina. Allí encontré las tumbas de la familia maldita. Con el diario como prueba, llamé a un sacerdote de la zona. El sacerdote revisó el diario con horror. Confirmó la historia del anciano y la presencia demoníaca en la posada. Me explicó que debía realizar un ritual de purificación para liberar el lugar del mal. Juntos volvimos a la posada. El sacerdote bendijo el diario y comenzó a orar. Sentí como la atmósfera pesada se iba disipando, reemplazada por una sensación de calma. Rompimos el diario en pedazos, un símbolo de la ruptura con la oscuridad. Rezamos por las almas atormentadas de la familia y por las víctimas de sus rituales. Salimos de la posada al caer la tarde. El sol se ponía tras las montañas, bañando el paisaje en una luz dorada. El anciano sacerdote me dijo, no siempre se puede borrar el pasado, pero sí podemos cerrar las puertas al mal. Sus palabras no borraron del todo el trauma, pero me dieron un sentido de paz. No sabía si la posada estaría realmente liberada, pero al menos había hecho lo que podía.
He vuelto a conducir de noche, aunque la experiencia en la posada me sigue persiguiendo. A veces, en la oscuridad de la carretera, me parece ver sombras que se mueven entre los árboles. Sin embargo, sigo adelante. Soy un taxista marcado por el terror, sí, pero también soy un hombre que ha enfrentado el mal y ha sobrevivido. La posada embrujada seguirá siendo un recordatorio de la noche más oscura de mi vida, pero ahora sé que no estoy solo. La fe y la solidaridad pueden iluminar hasta los rincones más tenebrosos. El frío otoñal calaba hasta los huesos mientras conducía el viejo taxi de mi abuelo, un Chevrolet Impala del 66. Era mi primer turno como taxista, un trabajo que heredé tras su repentina muerte. Esa noche, un hombre alto y pálido me pidió que lo llevara al cementerio. Su mirada era penetrante, como si viera a través de mi alma. No pude negarme. Al llegar al cementerio, el hombre me pidió que lo esperara. Se adentró en la oscuridad entre las lápidas, dejando un silencio sepulcral. Un tiempo después, regresó con una sonrisa macabra. «Gracias por el viaje», dijo antes de bajar del taxi. Esa noche, mientras dormía, una pesadilla me atormentó. Soñé con el hombre del cementerio, con su mirada penetrante y su sonrisa diabólica. Los días siguientes, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir. Mis pasajeros sufrían desgracias y accidentes fatales. Un estudiante se suicidó, una mujer fue víctima de un robo violento, un empresario murió en un accidente automovilístico. Cada vez que un pasajero subía al taxi, sentía una presencia oscura, una energía negativa que me helaba la sangre. Comencé a investigar el pasado de mi abuelo. Descubrí que era un hombre con un pasado oscuro, lleno de secretos y leyendas macabras. Se decía que había practicado magia negra y que estaba maldito. En el sótano de su casa encontré un baúl con objetos rituales, libros de magia negra y un diario escrito en una lengua extraña. En el diario, mi abuelo describía cómo había adquirido el taxi, un vehículo que había pertenecido a un antiguo hechicero. El taxi, según el diario, estaba maldito y atraía la desgracia a sus pasajeros. Comprendí que la maldición del taxi había pasado a mí. Cada pasajero que subía a mi vehículo estaba condenado a sufrir una desgracia. Desesperado, busqué ayuda en un viejo curandero que vivía en las montañas. El curandero me dijo que la única forma de romper la maldición era encontrar el alma del antiguo hechicero y liberarla. Con la ayuda del curandero, realicé un viaje astral para encontrar el alma del hechicero. Viajé a través de un plano astral lleno de entidades extrañas y peligrosas. Finalmente, encontré al hechicero atrapado en un limbo oscuro. Era un ser deforme y lleno de odio. Me suplicó que lo liberara a cambio de romper la maldición del taxi. Acepté el trato del hechicero. Realicé un ritual para liberarlo del limbo. El hechicero, agradecido, cumplió su palabra y rompió la maldición del taxi. Liberado del mal, el taxi volvió a ser un vehículo normal. Los pasajeros ya no sufrían desgracias y yo pude continuar con mi trabajo en paz. Sin embargo, la experiencia me marcó para siempre. Nunca olvidaré la mirada del hombre del cementerio, la presencia oscura en el taxi y el viaje astral al plano astral. Ahora, cada vez que subo a mi taxi, lo hago con respeto y con la esperanza de que la maldición nunca regrese. He decidido escribir esta historia para compartir mi experiencia y para advertir a otros sobre los peligros de la magia negra y las maldiciones. El taxi que heredé de mi abuelo me enseñó una lección importante. La codicia y el deseo de poder pueden tener un precio muy alto. La niebla espesa envolvía la ciudad como un sudario. Apenas podía ver a unos metros de distancia. Era una noche de invierno y yo conducía mi taxi por calles solitarias. De repente, una luz tenue se asomó entre la niebla. Era un niño pequeño, vestido de payaso, con una sonrisa macabra y ojos que brillaban en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No pude evitarlo. El niño se interpuso en mi camino y lo atropellé.
Un golpe seco, un llanto agudo y luego el silencio. Salí del taxi horrorizado, esperando encontrar un cuerpo ensangrentado. Pero no había nada, solo la niebla, la calle vacía y un pequeño rastro de sangre que se perdía en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. La imagen del niño payaso me perseguía en mis sueños. Su sonrisa macabra y sus ojos brillantes me atormentaban. Al despertar, me encontré con una sensación de malestar que no podía explicar. Un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Al día siguiente, mientras conducía mi taxi, lo vi de nuevo. El niño payaso, esta vez en la acera, mirándome fijamente con una sonrisa cruel. Frené bruscamente y salí del taxi, decidido a enfrentarlo. Pero al llegar a donde estaba, solo encontré un charco de agua roja, como si se hubiera disuelto en la sangre. Las apariciones del niño payaso se volvieron cada vez más frecuentes, en las calles, en los espejos retrovisores, incluso en mi propia casa. Siempre con esa sonrisa macabra, siempre con esos ojos brillantes que me taladraban el alma. Comencé a perder el control de mi vida, sufría alucinaciones, pesadillas y ataques de pánico. El miedo me dominaba por completo. Un amigo me habló de un viejo chamán que podía ayudarme. Lo visité desesperado, buscando una solución a mi tormento. El chamán me dijo que el niño payaso no era un niño, sino un ser diabólico que buscaba venganza. Me explicó que me había hechizado con magia negra y que solo un ritual especial podría romper la maldición. El ritual fue aterrador. El chamán usó hierbas, amuletos y oraciones para exorcizar al demonio que me perseguía. Sentí como una fuerza oscura abandonaba mi cuerpo, dejando un vacío que me llenaba de esperanza. Han pasado varios años desde ese día. No he vuelto a ver al niño payaso ni he experimentado ningún fenómeno paranormal. Sin embargo, la experiencia me marcó para siempre. El miedo a lo desconocido, la paranoia y la desconfianza siguen siendo mis compañeros de viaje. Soy un taxista que ha sobrevivido a la venganza del payaso, un hombre que ha visto el rostro del horror y que ha luchado por su cordura. A veces me pregunto si todo fue real o si solo fue un producto de mi imaginación. Pero las cicatrices en mi alma son demasiado profundas para ser solo un sueño. He aprendido que el mal existe, que se esconde en las sombras y que puede tomar muchas formas. También he aprendido que la esperanza y la fe son las armas más poderosas contra la oscuridad. Sigo conduciendo mi taxi por las calles de la ciudad, pero ahora lo hago con más cautela, con más respeto por lo desconocido. Sé que el payaso diabólico puede estar acechando en algún rincón, esperando su próxima víctima, pero también sé que estoy preparado para enfrentarlo, para luchar por mi vida y por mi cordura. Esta es mi historia, una historia de terror y supervivencia. La comparto con la esperanza de que sirva como advertencia a otros. El mal está ahí fuera, pero no estamos solos. La fe, la esperanza y la valentía son nuestras armas para combatirlo. No le tengan miedo a la oscuridad, teman a lo que se esconde en ella.